Hoy les voy a compartir un poco acerca de lo que es la piromanía y como hemos estado viendo tantos casos, ¿verdad? Últimamente, no solamente en el país, sino que en el mundo, acerca de incendios, que sabemos que muchos de los incendios son provocados por mano del hombre, pero hay muchos incendios que también son provocados por las condiciones climatológicas que se están viviendo y los cambios que han habido. Pero cuando hablamos de piromanía, que escuchamos muchas veces en las noticias que dicen provocado por la mano del hombre, son personas pirómanas, ¿qué es? O realmente a qué se refieren o de repente lo hemos escuchado y no lo comprendemos muy bien, pues eso es lo que les quiero explicar el día de hoy. ¿Qué es la piromanía? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cómo podemos nosotros identificarlas? ¿Cómo podemos identificar a alguien? Y por supuesto brindarle la ayuda necesaria. Siempre que hablamos de piromanía o de estos temas, estamos hablando de alguna especie de trastorno. Y este es un trastorno dentro de los trastornos del control de impulsos, así como lo escuchamos. Dentro de los trastornos, por decirlo así, se le llaman disruptivos y que a su vez tienen que ver con el control de impulsos. Son poco comunes, les voy a decir, no es que un gran porcentaje de personas lo padecen, es muy pequeño, pero existen, ¿verdad? Existen. Y estos trastornos disruptivos tienen que ver con ciertas conductas que violan los derechos de otras personas, como por ejemplo agresiones, destrucción de la propiedad o en este caso, pues incendios, ¿verdad? Que llevan a la persona que lo padece a tener ciertos conflictos importantes, por ejemplo, o de normas en la sociedad o con las figuras de autoridad. Básicamente, de manera general, este término de piromanía tiene que ver con una persona que tiene deseos de provocar incendios para su satisfacción personal o para su gratificación propia. O sea, el fuego como tal le gratifica. No tiene nada que ver cuando a una persona le pagan por hacer un incendio, por provocar un incendio. No tiene nada que ver cuando estamos hablando de temas políticos o de que me voy a vengar de aquella persona y le voy a incendiar la finca, la casa, el negocio. Ese no es un pirómano. El pirómano es aquella persona que lo hace por gratificación personal, no cobra por ello, no le pagan por ello, lo hace por gratificación. Y cuando les digo yo gratificación, ustedes dirán, bueno, ¿cómo así de gratificación? Por ejemplo, uno en días de calor se toma, y lo voy a decir, se toma una Coca-Cola, ¡ay, gratificación! O a los que les gusta el cafecito, ¿verdad? En las tardes se toma un cafecito, ¡ay, qué gratificante que es! Se siente bien. O cuando nos sentimos tristes, que alguien nos abraza, gratificante. Pues una sensación así parecida es lo que la persona siente. O sea, y obviamente la comparación de tomarse una Coca-Cola es realmente pequeña, pero por hacerles entender un poco lo que es realmente la gratificación. ¿Y en qué consiste la piromanía? Pues como les decía, este es un trastorno del control de impulsos. Evidentemente, cuando hablamos de control de impulsos, es algo que la persona, valga la redundancia, no puede controlar. Imagínense que eso está dentro de la segmentación con otros trastornos como la cleptomanía, que es la gente que roba, no porque tiene necesidad, no porque no, sino porque no puede evitar. Llegan a una casa y en el baño no pueden evitar robarse el jamoncito, no pueden evitar robarse el tenedor del restaurante, o sea, no pueden evitarlo. La ludopatía, que son esas personas que tienen la adicción al juego, que apuestan todo lo que tienen, personas apuestan casas, apuestan su carro, apuestan hasta la ropa que andan, o sea, control de impulsos. O la tricotilomanía, ya las personas que se arrancan sus cabellos, o sea, imagínense ustedes dentro de qué está. Los pirómanos inician incendios, como les decía, con el fin de gratificarse o de aliviar cierta tensión, porque son personas que sufren o que tienen como una gran euforia. Entonces esa sensación de euforia que les provoca ver algo incendiarse es lo que a ellos les gusta. O sea, les fascina, sienten una gratificación inexplicable, porque de repente cuando uno mira fuego, corre a echarle agua, ¿verdad? Es lo primero que uno hace. Imagínense cuando alguien está cocinando y agarra fuego a algo, es como automático quitar el sartén o evitarlo, porque los seres humanos huimos más bien del fuego. Y las personas
que sufren de este trastorno es al contrario, les gusta ver, o sea, sienten como que se libera la tensión que llevan dentro, la ansiedad que tienen acumulada cuando ven que hay fuego. Y miren ustedes que realmente la piromanía viene a ser un síntoma prácticamente de una psicopatología subyacente, o sea, que hay otra patología previa, no en todos los casos, pero de repente sí se ha, por decirlo así, asociado con el déficit por atención. No todas las personas que tienen un déficit de atención son pirómanos. Ojo, que tampoco estoy diciendo eso, pero se ha asociado con las personas que tienen un TDAH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es pirómana? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Y estos pues no son inventados, sino que ya están dentro de algo que nosotros llamamos como el manual de diagnósticos del DSM, que llamamos los psicólogos, que es el manual estadístico de los trastornos mentales. Eso ya está escrito, o sea, dice que es y está como el listado para poder nosotros decir que una persona es pirómano, y ahí se incluye, como les decía al inicio, dentro de los trastornos disruptivos del control de impulsos. Entonces, este es un comportamiento caracterizado por la reiteración de actos o intentos de prender fuego a las propiedades o a los objetos. Obviamente, una persona no va a iniciar incendiando una propiedad, sino que inician que agarra la hojita de papel y le prendió fuego. Ya después agarra el lapicito, le prendió fuego. Ya después, y si es una conducta que nació desde la niñez o que la demostró desde la niñez, entonces ya agarró el juguete y ya le puso fuego. Después el mantel de la mesa y le puso fuego. Ya después agarró la almohada y le puso fuego. O sea, que va viendo progresivamente, porque obviamente la persona al ver la primera vez cómo se gratifica al ver el fuego, entonces obviamente va aumentando, y luego viene lo que ya nosotros vemos como una persona que puede prenderle fuego a manzanas y manzanas y manzanas y manzanas de tierra, de árboles, de plantas vivas, de seres vivos, y no le provoca nada, porque la persona, pues como les digo, tiene esa fascinación por el fuego y lo hace sin ningún motivo. O sea, como les digo, es simplemente por la gratificación que le da. A estas personas les encanta todo lo que tenga que ver con el fuego, con la combustión. Incluso hay algunas personas que pueden tener cierta fascinación, por ejemplo, con lo que hacen los bomberos, cuando ven películas inclusive de lucha de los bomberos. Son personas a veces que se han identificado como aquellos que pasan llamando a los bomberos, que pasan haciendo llamadas de 911 porque les gusta como sentir esa adrenalina. Y miren, una de las características principales de la piromanía es obviamente la presencia de diferentes episodios de fuego intencionado. O sea, yo creo que todos los niños o todos en algún momento hemos querido experimentar, vaya, cuando se va la luz y que está la candela. Creo que es normal que, por ejemplo, vayamos en el caso de los niños que sientan cierta que les llama la atención, pero se les dice que no. La primera vez que medio se quemó por querer tocar la candelita, ya hasta ahí nomás llegó. Pero ya una persona que es pirómana como tal ya ha tenido que ver con varios sucesos de fuego intencionado y deliberado. No es que solo una vez en la vida lo hizo, ay, soy pirómano, porque no, sino que tienen que ser en varias ocasiones. Algunos de los síntomas, podríamos decirlo así, tienen que ver con esa fuerte atracción que tiene la persona hacia el fuego, provocar fuego, como les digo, de forma intencionada, sentir esa gratificación y el hecho de poder sentir, como quien dice, la tensión antes de encender el fuego y el alivio cuando ya ve que algo se está quemando. Por ejemplo, hay algunas personas que sienten la fascinación o la atracción o la curiosidad por todo lo que tiene que ver con el fuego en general, todo, la combustión que puede encender el fuego. Inclusive estudian, imposible, se informan de cómo poder incendiar algo, de qué materiales utilizar, todas estas cosas. Y generalmente, ya cuando hablamos de un pirómano como tal, que ya es una persona que prácticamente se dedica a estar haciendo esto ya por placer, por ver los incendios, o sea, el hecho de quererlo hacer, entonces por puro placer,
activa las alarmas, como les decía, llaman a los bomberos, o sea, disfrutan este tipo de cuestiones. Y como yo les decía al inicio, tiene que ver con el control de impulsos. Esto es básicamente con el control de impulsos. Y experimenta el placer o el alivio al crear un incendio. Y lo que a ellos les gusta no solamente es encenderlo, sino que quedarse y presenciar los efectos, participar en las consecuencias. Imagínense cuando inició el año 2020, que iniciamos con un gran incendio en Australia. Y uno miraba las imágenes de los animalitos quemados, de los arbolitos quemados, al menos a uno le parte el corazón, al menos a mí personalmente sí. Pero las personas que tienen el trastorno, que tienen este trastorno, sí, disfrutan los efectos, disfrutan ver cómo se quemaron las manzanas de tierra, disfruta inclusive ver los animalitos quemados, disfruta ver cómo las personas regresan al lugar de los hechos a ver los escombros, a tratar de sacar algo, o sea, disfrutan la consecuencia también. Las personas con piromanía pueden prepararse incluso por adelantado para provocar los incendios de una forma más efectiva, o sea, para saber bien cómo la van a hacer. Y generalmente se muestran indiferentes al daño que han ocasionado, ¿verdad? Y no les hace, como lo decimos nosotros en palabras así sencillas. Otra de las señales de la piromanía incluyen esa obsesión por siempre tener a mano, por ejemplo, fósforos y encendedores. Y esto no tiene nada que ver con una persona que es, por ejemplo, fumadora. Un fumador siempre va a tener fósforo y siempre va a tener encendedores porque es parte de. Pero un pirómano, sin necesidad de ser fumador, porque tampoco es que está asociado que todos los pirómanos son fumadores, tampoco, ni que todos los fumadores son pirómanos, no. Pero un pirómano, aunque no sea fumador, siempre va a tener un encendedor o fósforo o algo que pueda realizar el fuego para que cuando encuentre la oportunidad pueda quemar una hoja de papel, pueda quemar una hoja de un árbol, pueda quemar un arbusto, pueda quemar lo que sea. Siempre está buscando esa forma de provocar el fuego. Y ahora ustedes podrán decir, pero ¿y qué lo causa? ¿Por qué una persona es pirómana? Bueno, como todos los trastornos, creo yo, obviamente hay que evaluar cada persona por persona, aunque tenemos parámetros y directrices generales, pero cada persona tiene una causa diferente. Pero las más comunes son, por ejemplo, cuestiones individuales o ya ambientales, incluyendo el temperamento ya de la persona, la psicopatología parental, de repente si hay algo que viene ya de los padres, si hay algo que tiene que ver con la forma en la que se crió la persona, con el aspecto social, con el aspecto familiar, o ya hay predisposiciones neuroquímicas. Ya estamos hablando de, por decirlo así, la programación que viene en el cerebro. Por eso les digo que hay que estudiar cada persona para saber realmente cuál de todas estas razones tienen que ver. Muchos de los estudios que se han realizado muestran que las personas pirómanas, como les decía yo al inicio, tienen otro tipo de trastorno previo, por ejemplo, bipolaridad o abuso de sustancias, ludopatía que ya les comentaba, el TDAH, personalidad antisocial, entre otras. Sin embargo, si alguien nos está escuchando, por ejemplo, que fue diagnosticado con un trastorno bipolar, no significa que es pirómano, ¿verdad? Ni una ni la otra, sino que de repente se ha asociado, ¿verdad? No todo el mundo, lo aclaro. Y esto puede darse tanto en hombres como mujeres. No hay tampoco una edad, de repente hay niños muy pequeños, desde los 3, 4 años, que comienzan con ciertas conductas de este tipo, que quemaron el peluche, que quemaron aquí, que quemaron allá. Muchos de los incendios que suceden en los hogares que son provocados por niños es porque los niños vienen iniciando con estas conductas pirómanas y hay que evaluarlas y hay que chequearlo desde el inicio. Se asocia a veces también la piromanía con personas que han sido víctimas, por ejemplo, de abusos sexuales, de abusos físicos, que han sido abandonados, que han sufrido de negligencia por parte de sus padres. Entonces tiene mucho que ver también con el factor social, el factor ambiental, cómo la persona se ha criado. No todas las personas van a comenzar desde la niñez, ni todos van a hacerlo hasta la adultez, ni todas las personas que son pirómanas van a hacer un incendio de las magnitudes
descomunales que hemos visto. De repente hay pirómanos que pues no le dicen a nadie de manera secreta, pues queman cosas y así, pero recordemos que todo tiene que ser al final de cuentas evaluado. Alguien podrá decir, no, yo lo tengo bajo control, pero puede ir aumentando, puede ir incrementando el nivel y ahí es donde viene la peligrosidad del asunto, porque a veces también alguien puede decir, no, yo lo tengo bajo control, pero se encierra en su cuarto a quemar cosas. Imagínense, eso puede provocar un incendio mayor y al final pues afectar muchísimo más. Muchos de estos comportamientos vienen y van cuando inician en el niño. Entonces, si ustedes ven una conducta de estas o algo parecido a lo que yo les acabo de mencionar en algún niño, en algún familiar, en algún conocido, es muy importante que se empiece a tratar. ¿Y cómo se trata? Esto sí es únicamente con ayuda profesional, ¿verdad? La persona debe de ir donde un psicólogo, debe de ir donde un experto en la conducta, debe de ir donde una persona que le pueda ayudar. Se trabaja mucho con la terapia cognitivo-conductual que llamamos nosotros, porque se le enseña realmente a la persona a poder reconocer esos sentimientos de tensión que tienen y que pueden desembocar en un gran incendio. O sea, se le enseña como a tener la conciencia de eso y a encontrar una forma segura de poder liberar dicha ansiedad. Es como parecido, por decirlo así, el tratamiento con muchos otros trastornos que tienen que ver con esa ansiedad, con ese deseo fuerte de hacer algo que obviamente es negativo, que obviamente es dañino y que hay que ver la forma en cómo canalizarlo y que la persona pueda sacar esa tensión y esa ansiedad, porque no es que solamente se va a quedar ahí calladito. O sea, la persona necesita liberar esa tensión y es como de enseñarle a cómo poder hacerlo. Entonces, esto no es algo que solamente alguien va a decir, ah, él es pirómano. No, o sea, hay que ayudarle, hay que llevarlo donde un profesional y que este profesional pues le pueda ayudar a controlar esos impulsos. Entonces, ahora que conocemos más acerca de la piromanía, de repente entendemos por qué se dan muchas veces este tipo de incendios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad como personas, como sociedad, como padres, como amigos, como hijos? Es el hecho de siempre estar atentos a las conductas de las personas que nos rodean, de las personas que queremos, porque la persona no es que se levanta un día y dice, ay, qué rico, me voy a hacer pirómano. O sea, no, yo ya les expliqué que tiene que ver con muchos otros factores. Entonces, no es una elección y no es una decisión de la persona, sino que es algo provocado en el inconsciente, es algo provocado por muchos otros factores y la persona lo hace a manera de liberarse. Siempre les hemos dicho, el cuerpo, la mente, siempre va a buscar la manera de liberar su estrés y de liberar su ansiedad. Siempre, siempre, siempre. Así que ya tenemos un poco más de conocimiento de cómo es y lo más importante, como les digo, es estar siempre alertas a los comportamientos de nuestros hijos, sobrinitos, amigos, padres, etcétera, etcétera. Y si vemos algo no normal, si vemos algo que no está bien, si vemos algo raro, entonces necesitamos buscar ayuda y necesitamos llevar a estas personas con un profesional para evitar que sigan sucediendo estas cosas. Así que siempre es importante estar al pendiente de comportamientos extraños de una persona y pues darle la ayuda necesaria. Así que esto es de manera general la piromanía.